Hola, buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en estas sesiones de estudio junto con la compañera Danixa para analizar la espontaneidad en el quehacer de Lenin en esta tercera sesión. Vamos a hacer lectura de unos párrafos y posteriormente vamos a analizarlo con la compañera estos párrafos en cuestión. Vamos con el primer párrafo, por favor. Dice: esto prueba, cosa que Rabielo Tielo de algún modo puede comprender, que todo lo que sea rendir culto a la espontaneidad del movimiento obrero, todo lo que sea aminorar el papel del elemento consciente, el papel de la socialdemocracia, significa, de manera independiente por completo de la voluntad de quien lo hace, acrecentar la influencia de la ideología burguesa entre los obreros. ¿Qué podemos desprender de este párrafo, compañera? A mí me parece importante destacar dos conceptos que se mencionan ahí, que quizás en el estudio anterior también era prudente mencionarles, como les había comentado anteriormente, y que tiene que ver con, por una parte, muestra la espontaneidad versus el elemento consciente. Entonces, quizás, y contextualizándolo en el momento en que esto fue escrito, ¿cierto? Estábamos hablando de un momento de agitación, de organización colectiva, y uno pudiese creer, así en una primera impresión, que un movimiento espontáneo debiese ser bueno porque nace y fluye así en el momento, o sea, que nace porque la gente así lo desea, quizás pudiese pensarlo, pero yo creo que es importante ver las definiciones de esas dos cosas. Entonces, por una parte, la espontaneidad, por concepto, se define como algo que actúa dejándose llevar por impulsos, por ejemplo, afectivos, naturales, sin entender a lo que dicta la razón o la convención social. Pero además de eso, también hay otra definición que habla de expresiones naturales y de fácil pensamiento, ¿ya? Todo eso tiene que ver con la espontaneidad. Mientras que, si tú lo comparas con el elemento consciente, que ahí menciona también en ese párrafo, por definición habla de reconocer una realidad que nos rodea, ¿cierto? Y relacionarnos con ella, reconocernos dentro de la realidad y reflexionar sobre la realidad. Entonces, en ese sentido, tenemos dos elementos. Por una parte, uno que es completamente instintivo y otro que es netamente reflexivo. Entonces, de ahí yo creo la importancia como de sacar de ese párrafo que efectivamente, pues el inicio de un movimiento pudiese ser espontáneo, evidentemente, pero no se puede quedar en lo instintivo y en la improvisación constante, ya de solamente fluir de lo que nazca, sino que necesita, ¿cierto?, que en la medida que este movimiento, organización, sindicalismo, que era de donde venía, ¿cierto?, este párrafo de todo un capítulo del quehacer de Lenin, se vaya haciendo cada vez más reflexivo y más analítico, entendiendo que el movimiento que se genera pertenece a una realidad donde nosotros tenemos y nosotras que entender cuál es nuestra función dentro de eso, cuáles son los objetivos de ese movimiento, qué es lo que se quiere lograr en eso, y un sinfín, ¿cierto?, de aspectos que se pueden ir desarrollando en la medida que se haga cada vez más consciente, por tanto más reflexivo. Eso yo creo que es súper importante, y ahí, por ejemplo, y dentro de los apuntes que envió el compañero Max cuando nos entregó esto, daba algunos de un ejemplo ahí de los amarillos por Chile, contextualizándolo hoy día a la Convención Constitucional. Y yo creo que ahí hay que poner atención también en cómo ciertos movimientos que apelan a la espontaneidad como un factor positivo, porque lo ven ligeramente en términos de entender qué es lo que significa, pudiesen confundir también al beneficio colectivo de una sociedad. Por ejemplo, cuando hablan de los movimientos autoconvocados, estoy dando un solo ejemplo, que se alejan de las líneas políticas o que tienden al apoliticismo. Cuando se habla, no, nosotros somos de libre expresión, pero le restan, ¿cierto?, la importancia a lo que significa el elemento consciente. Y ahí el emblemático, que era lo que mencionábamos al principio, por ejemplo, los amarillos por Chile, que de repente toman ahí todos los argumentos de un grupo privilegiado y confunden sinceramente
quizás quienes reciben noticias que tienden a ser poco claras y muchas veces falsas. Muchas gracias, compa. Sí, efectivamente creo que ese ejemplo de los Amarillos por Chile viene bien al caso de un movimiento que se presenta como, claro, se puede presentar como espontáneo en la forma, en el fondo obviamente hay intereses que están detrás ordenándolo, y es precisamente el desarrollo de una determinada conciencia lo que le permite a ellos también posicionarse de esta vereda de defensa del modelo o defensa de estos como valores tradicionales. Pero bueno, no me quiero ir de tema. Vamos con el siguiente texto, perdón, el siguiente párrafo. Leo, ¿sí? ¿Cuántos hablan de la sobreestimación de la ideología, de exageración del papel del elemento consciente, etcétera? Se imaginan que el movimiento puramente obrero puede elaborar por sí solo y elaborará una ideología independiente con tal de que los obreros arranquen de su destino de manos de los dirigentes. Por eso es un craso error. ¿Qué inferimos a partir de este texto, compa? Sí, hablábamos recién, creo que dije algo como cuando le quitan importancia, o en este caso hablan de una sobreestimación de la ideología, en el fondo tratando de quitar el peso a esa toma de conciencia. Y también dentro de la hoja de estudio había, o el párrafo de estudio, yo creo que en términos muy simples uno pudiese decir, a ver, cuando el movimiento de trabajadores tiene divisiones internas, tiene separaciones políticas, o tiene discrepancias, incluso desinformación, o empiezan a adoptar estos argumentos de la clase burguesa, no le da lo mismo, no da lo mismo que eso suceda. En el fondo, por ejemplo, al empresariado le sirve que el movimiento obrero, el movimiento trabajador o la clase trabajadora tenga divisiones, que tenga problemas de reflexión acerca del movimiento, y que pueda, ¿cierto?, generar un empoderamiento de las masas o de sus movimientos, porque evidentemente va a ir en beneficio de esta clase dominante. Y por otra parte, aquí es súper importante volver a lo que hablábamos delante, que en la medida que todo esto se vuelve reflexivo, que el movimiento se vuelve reflexivo, se permite y le quita espacio a las influencias de una ideología burguesa que constantemente va a estar tratando de generar las confusiones dentro de los movimientos para generar el separatismo, para generar, ¿cierto?, las divisiones, y para generar la confusión y el no avance de los movimientos. Sí. Perfecto. Bueno, dejando hasta acá esta parte de la presentación de la compañera, dejamos abierta las y los compañeros para que puedan ir revisando esta parte de la obra de Lenin, relacionándolo también con el momento actual que vive el país y cómo también se van organizando las distintas movimientos y organizaciones en función del avance de las fuerzas. En este caso dejamos hasta acá, compañera, y invitamos a las y los compañeros para que sigan frecuentando este canal. Eso. Hasta luego, compañeros. Chao, compañero.